Listo. Listo, doctora, ya estás al aire. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, bienvenidos a esta nueva conferencia en la cual en el día de hoy vamos a abordar el tema relacionado con los servicios públicos y puntualmente los derechos de los usuarios comerciales y los trámites de las solicitudes que pueden adelantar con ocasión a todas las circunstancias que se está generando por los cierres o por las modificaciones o suspensiones o la no prestación de los servicios en los establecimientos de comercio, pero a los cuales les siguen llegando la facturación de servicios públicos. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema teniendo en cuenta tres ejes. El primero es el que tiene que ver con qué derechos, digamos, ante quiénes o qué derechos tenemos, cuáles son los servicios públicos sobre los que existen unas regulaciones especiales, qué trámite puedo adelantar, ante quién lo puedo hacer, qué puedo solicitar y por último, digamos, comentarles el paquete normativo que ha expedido el gobierno nacional en relación con los servicios públicos de cara a esta crisis que se está viviendo. A ver. No sé si ya estamos pasando, alcanzan a ver que estamos pasando la diapositiva. No, doctora Claudia, no está pasando. Dale. ¿Sí? ¿Ahí? No pasa. Ahí ya pasó. Ahí se Bueno, está lo viendo primero que es es servicio comentarles público. que muy paradójicamente, si ustedes empiezan a buscar qué es servicio público en Colombia, como tal no van a encontrar una norma puntual que traiga esa definición. Hace muchos años realmente la definición la estábamos encontrando y la seguimos encontrando es en el Código Sustantivo del Trabajo. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo así que en un Código Sustantivo del Trabajo es donde encontramos definición de lo que es un servicio público? Sí, al momento en el Código Sustantivo del Trabajo, al determinar qué era el tema de una huelga y la prohibición de la huelga, en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, se indicó para este efecto se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer las necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas, constituyen, por tanto, servicio público, entre otras las siguientes actividades. Entonces, ahí esta parte es bien importante conocerla porque muchos, digamos, usuarios firman contratos, etcétera, creyendo que están así con empresas aparentemente que suministran temas de servicios públicos y no es así. Y luego, frente a determinadas reclamaciones, pues no les prosperan porque no tienen ese régimen especial que tiene la legislación colombiana en el caso. En términos generales, ese artículo entonces nos dice que entre otros son las empresas de transporte, las de asistencia social, la de los servicios de higiene y aseo, la de explotación, refinación, transporte de petróleos, etc. Entonces, eso es uno de los artículos en donde encontramos en nuestra legislación colombiana que es el servicio público.
En el caso colombiano, la doctrina nos ha indicado que existen una clasificación de servicios públicos y entonces los denominan o los clasifican en esenciales y no esenciales, es decir, depende de si con eso la población subsiste o no. Otro tipo de clasificación es dependiendo del lugar al que se lleve el servicio, entonces le denominan domiciliarios y no domiciliarios, y hay otros que los denominan centralizados y no descentralizados, como su nombre lo indica, dependiendo de quién es el actor, digamos, que realice la prestación de ese servicio. En términos generales, entonces en Colombia, servicios públicos están enlistados como el abastecimiento de agua, que es el conocido como el acueducto, la electricidad, que conocemos como energía, el gas, el servicio de salud, la educación, los servicios de emergencia como bomberos, policía, paramédicos, la recolección de residuos, que es lo que nosotros llamamos aseo cuando se trata de sólidos, y alcantarillado cuando se trata de líquidos. El servicio judicial, los servicios de seguridad, los servicios sociales, el servicio militar, el postal, las bibliotecas públicas, telecomunicaciones, en donde vamos a encontrar el tema de la televisión pública, el internet, la telefonía pública. También vamos, otro tipo de servicios, los de planeamiento urbanístico, los del medio ambiente, la radiodifusión pública, en donde encontramos, como su nombre lo indica, la radio, y ahí también cabe el tema de la televisión y también cabe un poquito el tema del internet. El transporte público, el tratamiento de aguas residuales, donde está un tema de alcantarillado, y la vivienda pública. Digamos esto, en términos generales, todo esto son servicios públicos en Colombia. Pero para el caso de esta conferencia, nos vamos a centralizar en lo que tiene que ver con los llamados domiciliarios. Son aquellos, digamos, que se prestan en el domicilio. Entendido como domicilio, no solamente residencial, es decir, no solamente el habitacional, sino aquel que se requiere para nuestro caso en establecimientos comerciales como son los hoteles, los restaurantes, los bares, en fin, cualquier establecimiento de comercio. En ese orden de ideas, los servicios públicos domiciliarios, digamos, en términos generales, son los usados por las personas naturales, ya sean naturales o jurídicas, indistintamente de la actividad que ellas ejerzan. En el caso puntual, tenemos que varios de los servicios domiciliarios que nos aplican, digamos, en nuestra operación de comercio o industria son catalogados como esenciales. Y esta esencialidad quiere decir que la ley colombiana les da una protección especial, un tratamiento especial, esto de conformidad con algunos artículos de la Constitución, como es el artículo, como son los artículos 365 y 366, porque en esos artículos se establece también que parte de la función y de la finalidad del Estado es satisfacer ciertas necesidades de sus habitantes, ¿no? de su población, y parte de esas necesidades está en la prestación de los servicios públicos, que en el caso colombiano tiene un régimen mixto, pueden ser prestados de manera directa por el Estado o las autoridades territoriales, o pueden ser prestados por privados mediante algún mecanismo que haya determinado la ley a esos entes, a esas autoridades para ya sea licitar o entregar de algún mecanismo jurídico la prestación de estos servicios a privados. En el caso colombiano, dentro de esos servicios públicos, los domiciliarios esenciales son el acueducto, que en términos generales es la distribución del agua apta para consumo humano. Pues no vamos a entrar, digamos, aquí en detalles de si es apta o no, de si pues digamos, eso es lo que el deber ser que nos indica la norma. El alcantarillado,
como lo había expresado anteriormente, la recolección de residuos, principalmente los residuos líquidos. Aquí tuve una imprecisión, pero el alcantarillado es residuos líquidos. Antes de mandarles la presentación, lo corregiremos. El aseo, que es la recolección de los residuos sólidos, la electricidad, que incluye el transporte, transmisión, interconexión, comercialización, el gas combustible, que implica la producción, el transporte, la distribución, comercialización, y las telecomunicaciones, que tienen varios verbos también, que van desde la emisión, transmisión, recepción de cualquier tipo de señal, y entre esos de telecomunicaciones está telefonía pública, TV pública, señal abierta, no la cerrada, es decir, el servicio que ustedes adquieren por un cable operador, eso no es un servicio público esencial, sí lo es la televisión pública. La telefonía móvil, la celular y el internet. En Colombia, los servicios públicos se rigen por lo que se ha denominado contrato de servicios públicos. Y estos contratos tienen unas particularidades que, además de estar ajustados a la ley, se rigen por lo dispuesto en la Constitución Política y especialmente por lo dispuesto en una ley conocida como la Ley de Servicios Públicos, con el número 142 de 1994. Pero adicionalmente, en el caso colombiano, el tema de los servicios públicos también está reglamentado, regularizado por unos entes que se denominan las comisiones de regulación. Para el caso de algunos, para el caso de otros, existen unas agencias. Esas disposiciones que establecen esas comisiones reguladoras de esos servicios también hacen parte de esas disposiciones particulares en lo que le corresponde a cada servicio que ellos entren por facultades a verificar, a reglamentar. El régimen especial que tienen los servicios públicos es porque finalmente, en este caso los esenciales, se trata de un uso o explotación de bienes del Estado, como son los recursos naturales, como es el caso, por ejemplo, del tema de agua, como por ejemplo el tema de energía. En tratándose de contrato de servicios públicos, las partes de ese contrato se denominan así: suscriptor o el usuario son todas las personas que, por razón de consumir un servicio público domiciliario, tienen estas calidades. Entonces, por ejemplo, el propietario, el poseedor, el tenedor o el arrendatario. Ellos pueden ser suscriptor o usuario. La diferencia entre el suscriptor y el usuario es que el suscriptor es la persona que, del concepto se desprende, suscribe, firma, realiza el contrato con la empresa de servicios públicos, que es la que presta tal servicio. No, a veces se suele confundir EPS, que es una entidad prestadora de salud, ESP, que es la sigla que se utiliza para identificar a las empresas de servicios públicos. Puesto, además de ser de dos sectores distintos, tienen condiciones y reglamentaciones distintas, sin perjuicio que el tema de salud pues sea otro derecho y otra garantía que le dé el Estado a sus habitantes. Esa es otra cosa, pero aquí es las famosas ESP. El contrato de servicios públicos, que algunos tratadistas lo denominan también el contrato de condiciones uniformes, es un acuerdo por el cual una entidad que preste servicios públicos, entidad que puede ser pública o privada o mixta, se compromete a prestar un servicio público domiciliario a cambio de un precio, que en el caso de los servicios públicos ese precio se denomina la famosa tarifa. La ley establece que
el contenido del servicio, de ese contrato de servicios públicos, tiene que estar dado en lo que se denominan las condiciones uniformes. Y se denominan condiciones uniformes porque ese contrato tiene que contener el mismo tratamiento jurídico y clausulado para todo suscriptor. En la medida, por supuesto, que tengan las mismas condiciones de tipo de usuario, es decir, si es un usuario residencial, un usuario comercial, un usuario industrial. Pero para esos segmentos, el contrato de condiciones uniformes tiene que contener los mismos derechos, las mismas reglamentaciones. Caso contrario, es ineficaz. Cuando una persona quiere recibir su servicio público, pues el procedimiento que debe hacer es ir o contactar a la empresa de servicios públicos de la cual desea obtener la prestación del servicio, suscribe este contrato, es obligatorio que les den las copias, ya sea que se las manden por cualquier medio digital o en físico, etcétera, para que ustedes, y antes de ustedes firmar, deben leer qué dice ese contrato de prestación de servicios. Como todo contrato, eso es lo que va a regir independientemente de que sea un servicio esencial, con una reglamentación esencial, con una inspección, vigilancia y control diferenciada. Pero independientemente de eso, como todo tipo de contrato, permite que se pueda suspender, modificar, entre comillas, o terminar. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos de los usuarios comerciales en este tipo de contratos? Entonces, en primer lugar, como les comentaba antes, tienen derecho a que ustedes tengan un contrato uniforme, es decir, iguales condiciones para todos los usuarios, y en ningún caso pueden tener cláusulas abusivas, independientemente de que la naturaleza de los contratos de servicios públicos es que son denominados contratos de adhesión. Realmente ningún suscriptor o usuario va a la empresa a decir, no, venga, vamos a negociar lo que dice aquí. No, pues ustedes van y les preguntan en una serie de datos, dónde vive, cuál es la dirección, sus datos, sus nombres, y aquí está, y léalo y fírmelo, y eso es lo que le entregan, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que frente a la imposición de cláusulas, como que ustedes no tienen derecho a reclamar, o como que frente a un reclamo primero pague y luego reclame. Eso no, esos son cláusulas que no tienen validez jurídica. Otro de los derechos a los que ustedes tienen es a un servicio continuo, se entendería que de buena calidad, sin interrupciones, sin cortes. Ese es el deber ser, pero sabemos que en muchas partes del país existen unas situaciones que dan lugar a que esto no se cumpla tal como lo dispone la norma. Por supuesto, existen unas excepciones a esas interrupciones o a esos sin interrupciones o a no corte, y es cuando se trata de temas, por ejemplo, para mejorar el servicio o evitar riesgos. Por eso es que prosperan todas esas tutelas relacionadas con estos temas de esos cortes sin ninguna explicación objetiva o sin ninguna argumentación o causa objetiva que dé lugar a esto. Otro de los derechos es la libre contratación de la empresa de servicios públicos cuando en el territorio exista más de una que pueda prestar el servicio. Este tema hace algunos años fue bastante neurálgico. Algunos de ustedes recordarán que, digamos, con la apertura en todos los temas, especialmente de energía, la llegada de nuevas empresas que pudiesen suministrar, generó que la existente bloqueaba de alguna forma, entre comillas, el nuevo ingreso. Entonces les ponía a ustedes trabas. Es que si usted no contrata conmigo y ahí se le presenta una situación, entonces yo no le voy a atender
a usted porque el transformador si está en un lado no lo voy a atender yo, sino que usted tiene que mirar, o sea, una serie de trabas que impedían que ustedes escogieran libremente. También tienen como derecho la información veraz, tienen derecho a solicitarla, a obtenerla de manera gratuita cuando se trate de información general y cuando se trate de información específica de ustedes. Por supuesto, ya otros temas de estudios que tengan que ver con otros usuarios y demás, pues ya es libertad o no de cada empresa de servicios públicos venirles a decir esta información vale o no vale o se la damos gratuitamente. Pero en términos generales lo que tiene que ver frente al contrato de ustedes, la información de ustedes y información de carácter general, ustedes tienen derecho a obtener esa información. También tienen derecho a las tarifas proporcionales al consumo, lo cual debe estar reflejado en los costos económicos de la prestación del servicio. Y además hay una que es una queja, digamos, reiterada, y es que nunca les llegan las facturas, entre comillas, a tiempo del cobro de esos servicios. Entonces, aquí la norma determina que mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de pago deben tener ustedes ese documento. Esto se desprende también pues del derecho que tienen ustedes al siguiente que les voy a comentar, que es a presentar cuando lo consideren peticiones, quejas, reclamos, y por lo tanto toda EPS tiene la obligación de disponer tanto física como digitalmente o telefónicamente mecanismos para que los usuarios y los suscriptores presenten las llamadas PQR y que puedan ustedes tener ese derecho a también la defensa frente a cualquier situación o a la devolución de una facturación. Entonces, ¿qué trámites de las PQR se hacen en materia de servicios públicos o cómo o ante quién se hace? Entonces, en primera instancia, y seguramente si ustedes leen sus contratos de servicios públicos, así van a encontrar en algunos esa lectura. En primera instancia es obligatorio que inicialmente la reclamación vaya dirigida a la empresa prestadora del servicio público ante la cual ustedes desean realizar alguna petición, queja o reclamación. Eso sin perjuicio, si así ustedes bien lo consideran, de enviarle copia o de también remitirle esa solicitud a la entidad que inspecciona, vigila y controla a la entidad de servicios, prestadora de servicios públicos y otras competentes, ¿no? Entonces, Procuraduría o cualquier entidad en la alcaldía que ustedes consideren debe tener conocimiento de ese trámite. Esa solicitud en la que puede o no indicarse que está bajo el amparo del derecho de petición, artículo 23, de hecho ellos todos lo tienen que tramitar como si fuera un tema de derecho de petición, consagrado en la Constitución Nacional, le recomendamos que como mínimo tengan la siguiente información. ¿Esto para qué? Para evitar que les devuelvan a ustedes o que les manden, la respuesta sea favor complementar la información o que digan, pero es que no nos llegó el dato completo, etcétera. Entonces, la sugerencia es que ese trámite, cualquiera que sea, contenga mínimo lo siguiente: el nombre del prestador a quien se dirige, por supuesto, a qué empresa le estamos haciendo esa solicitud o petición. ¿Cuál es el objeto de la petición? Es decir, a veces nos enfrascamos a echar todo un cuento, a decir los hechos, pero en el contenido de la petición nunca decimos qué es lo que queremos. Después de relatar todo el hecho o de decir me está pasando esto y esto, finalmente, ¿qué es lo que se quiere? Entonces, quiero que me modifiquen la factura, que me anulen la factura, que me vuelvan a hacer o que hagan nuevamente la lectura. Bueno, en fin, es importante determinar qué se pide. Igualmente,
como expresaba antes, los motivos de la petición, el por qué estoy haciendo esa solicitud. La relación de los documentos, si se tienen, con nombre, firma, identificación. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo una reclamación relacionada con una lectura, y resulta que días antes hicieron una visita, una inspección, y tengo un acta donde tengan unos contenidos con lo que demuestro las situaciones que estoy exponiendo en mi petición, pues ese documento se puede anexar. Si ya hice una reclamación, me dieron un número de una solicitud y a la fecha ni siquiera me han contestado, eso se debe anexar. Y así, igualmente, uno presume que ellos tienen las facturas de los meses anteriores, pero no está de más también que si se trata de una reclamación por temas de la tarifa, que se puedan anexar esos documentos. Identificar claramente la dirección para la notificación de la respuesta, un número telefónico y un correo electrónico. Uno a veces se sorprende y muchas de estas empresas, cuando lo consultan a uno, digamos los usuarios, vienen y nos dicen, no, es que mandé una petición y ya llevo más de un mes, mes y medio y no me han dado respuesta, no me han dicho nada. Y cuando uno va a verificar, le respondía. Entonces, digamos, el usuario parte de la base que si uno manda, que si uno manda un correo electrónico, le deben responder a uno en ese mismo correo electrónico. Entonces, ahí es importante que ustedes tengan esa consideración. La firma del peticionario, bueno, por supuesto, en estos momentos con todos estos temas digitales, pues a nadie se le va a exigir que tenga firmado, o en el caso, por supuesto, de una denuncia o una petición telefónica. Por eso ahí se dice cuando fuera el caso, cuando uno manda un documento en físico, un correo físico o radica una documentación, pues ahí debe estar contenida la firma en esos documentos físicos. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. No existe un ministerio o una entidad única que maneje exclusivamente el tema de los servicios públicos. Hay diferentes entidades, y entonces como hay diferentes entidades por los tipos de servicios públicos, ¿cierto? Por las diferentes clases de servicios públicos que tenemos. Y en ese orden de ideas también entonces tenemos 3 diferentes instituciones o entidades públicas que se encargan de la inspección, vigilancia y control. Ojo, no la regulación, sino inspección, vigilancia y control de los prestadores de servicios públicos, es decir, de las ESP. A saber, entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigila lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Lo que tiene que ver con los prestadores de servicios públicos de telefonía o internet los maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Y los reclamos que se vayan a hacer en relación con todo lo que tenga que ver con la televisión los maneja un ente que se llama Autoridad Nacional de Televisión. Y este tema se lo comentamos porque muchas veces pues a la Superintendencia de Servicios Públicos les llega reclamación por los temas de telefonía o internet, o a la superindustria les llegan temas de servicios de aseo, energía, gas, etcétera. Eso sin perjuicio de que esas entidades, con ocasión a lo dispuesto en otras normas, están obligadas a remitir esa información a la autoridad, al ente que ellos consideren que es competente, pero en ese término, ahí puede pasar perfectamente un mes, 2 meses, y el trámite de ustedes, pues, no es ágil por haberse equivocado ante qué entidad de inspección, vigilancia y control pueden tramitar lo relacionado con ese prestador de servicios públicos.
Aquí tenemos que recordar un poquito lo siguiente. Si la reclamación versa sobre el valor de lo facturado, la empresa no puede cobrarle los valores que se encuentran en esa reclamación. Entonces, no se dejen engañar. El usuario tiene la obligación legal es de pagar las sumas que no son objeto de reclamo, de tal suerte que si una factura es de 100,000 pesos y ustedes están reclamando que esos 100,000 pesos no es lo que corresponde, no es cierto. Para tramitarles a ustedes esa reclamación, ustedes tienen que pagar. Aquí en este sentido, quiero comentarles que el que paga, cuando uno paga, y especialmente un servicio público, uno de manera tácita está aceptando que ese valor facturado sí es el que uno debe con ocasión a que esa tarifa corresponde a lo que uno consumió, ¿cierto? Dos, también es importante recordar sobre ese tema de la tarifa, que si la reclamación es sobre un porcentaje de ese valor y no todo, ustedes tienen todo el derecho, tienen toda la autoridad por disposición de la ley de solicitar que les pidan una factura a prorrata del valor de los consumos o bienes que no se encuentran en esa reclamación. Entonces recuerden que en algunos municipios, en algunos territorios, encontramos que facturas de empresas de servicios públicos pueden contener el cobro de 2 o 3 servicios públicos, como puede ser el del aseo, el de alcantarillado, con otro. Y resulta que ustedes pueden estar inconformes con uno de ellos y no con todos, aunque hay algunos servicios públicos que su tarifa depende un poco de la base tarifaria de otros. Otra parte que tienen que recordar es lo que tienen que ver con que las tarifas en Colombia, y esto lo preguntan mucho, ¿quién fija las tarifas en Colombia? Entonces, aquí en Colombia las tarifas las fijan son las comisiones de regulación, son las que definen las fórmulas tarifarias, especialmente para los temas de acueducto, alcantarillado, etc. Entonces, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, más conocido como la CRA, ellos son los que definen las fórmulas tarifarias relacionadas
Sí, mi Luis, ya me estoy conectando. Es que el internet se cayó. Perfecto. Sí, que me regalen un minutico o estamos en el aire. Estamos al aire, igual ya les anuncié que nos regalen un momento, por favor. Sí. Bueno, aló. Doctora Claudia. Aló, mi Luis, si quieres, no sé si puedes proyectar desde el tuyo y yo te sigo desde aquí porque definitivamente la conexión de casa está como complicada, entonces puedo desde aquí para no demorar. ¿En qué diapositiva íbamos? Íbamos en la diapositiva de recuerde que recuerde que el número 3. Empezaríamos el 4. Listo, ya voy aquí entonces a proyectar. Listo, allá se está proyectando. Perfecto, gracias, mi Luis. También tenemos que recordar que hay una diferencia entre lo que es corte y suspensión. El corte es cuando se da por terminado el contrato y para volver a disfrutar el servicio se debe hacer una nueva solicitud de conexión y pagar todos los costos de esa nueva conexión. Ese corte puede o no implicar el retiro de medidores y de acometidas. No necesariamente el hecho de yo tener el medidor y la acometida quiere decir que estoy gozando el servicio. No, puede estarse generando el corte sin necesidad de retiro de estos elementos. Cuando se retiran esos elementos y se necesita una nueva conexión, pues ahí hay que pagar otros valores adicionales a lo que tiene que ver con el suministro de esos equipos. La suspensión, como su nombre lo indica, es que temporalmente queda imposibilitado la prestación de ese servicio. Por lo tanto, a eso es lo que nos referimos con suspensión, imposibilitado temporalmente. En la suspensión no se acostumbra que se haga, por supuesto, retiro de acometidas ni nada de eso, sino que es el servicio. Generalmente las empresas lo que hacen es colocar unos dispositivos o unos seguros que garanticen que no se viene a hacer alguna conexión por otro mecanismo o de otra forma. Otro tema que debemos recordar es cuando no puede una empresa de servicios públicos suspender el servicio. Entonces no lo puede hacer cuando se ha cancelado, por supuesto, oportunamente la factura, cuando se encuentren peticiones, quejas o recursos en trámites respecto de la factura pendiente de pago. Entonces, si hay una factura pendiente de pago, pero dicha factura está total o parcialmente en reclamación, el valor o el contenido de la factura, no están obligados ustedes o la empresa de servicios no puede venir a cortarles o suspenderle ese servicio. Aquí sí es bien importante porque como se falla muchas veces en la comunicación, sí es muy importante que ese documento, esa solicitud, esa constancia del trámite de esa reclamación, la tengan ustedes a la mano para que en el caso, por ejemplo, de un hotel, de un bar, de un restaurante, si llega la cuadrilla de la empresa de servicios públicos al corte, ustedes puedan sacar
el respectivo documento donde conste el número de esa solicitud que no ha sido todavía resuelta o que se encuentra en una apelación o en una impugnación. También es importante que tengan en cuenta que que no podrán cobrar, no podrán suspender el servicio cuando existan deudas diferentes al costo de la prestación del servicio público domiciliario que se facture y que ustedes hayan efectuado oposición a eso y están esperando que les llegue una nueva factura. Hoy en día es muy dado que en esas facturas, y más por algunas disposiciones que han salido con ocasión al COVID, que existan algunos cobros como donación o algo, cobros que no son obligatorios, ¿cierto? No son obligatorios. ¿Cuál es el contenido que debe tener una factura? Solo de acuerdo a la información de la Superintendencia de Servicios Públicos se puede incluir el valor de los consumos y los demás servicios inherentes relacionados con la prestación del servicio, como derechos de conexión, cobro de medidores, etc. Intereses por mora, pues en el caso de que las facturas ustedes no la hayan pagado dentro del periodo, dentro del plazo que en la misma se otorgó para la factura anterior. El alumbrado público, porque en algunos casos ese está contenido dentro de alguno de los recibos, y cualquier valor diferente que no tenga relación con la prestación del servicio, siempre y cuando ustedes efectuaran la autorización para cobrarlos en la factura. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, es muy dado hoy en día que a través de estas empresas, otras que suministren bienes, equipo, el que vende la nevera, el que vende el televisor, tengan convenios en los cuales ustedes, por la compra que han hecho de esos equipos, se lo facturen y cobren en cómodas cuotas o en cuotas en esos recibos de servicios públicos. También aquí es muy importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Se reciben muchas quejas de valores que ustedes han pagado porque tienen han hecho autorización de los famosos débitos automáticos de las facturas en las cuentas de ustedes. Y causado enseguida, inmediatamente pagan con débito automático, ¿cierto? Ustedes saben que tienen esa opción. Pues la realidad es que pues uno sabe que esa opción es para ahorrarse tiempo, trámite, y si finalmente estoy gozando el servicio, listo. Pero nosotros les recomendamos a ustedes que tengan mucha precaución con esto porque se han detectado muchos cobros que no autorizados por ustedes, que no corresponden a ustedes, inclusive intereses por mora, a pesar de que ustedes siempre han pagado su factura a tiempo, pero como tienen estos sistemas de estos débitos automáticos, etcétera, a veces no se descuidan, no analizan primero qué les cobran la factura, etcétera, y hacen esos pagos que posteriormente es muy difícil de solicitar o de exigir su devolución. Otro tema que ustedes tienen que recordar es que si en un predio está desocupado, ¿qué cobros relacionados con el servicio se pueden hacer esas empresas de servicio? Entonces aquí tenemos que distinguir qué tipo de servicio. Si el predio está desocupado, ojo, no estamos hablando de que tiene o no instalado servicio de energía, no. Si el predio está desocupado, el consumo de energía no se puede cobrar nada que tenga que ver con ese servicio. Pero en tratándose de acueducto, alcantarillado y gas natural, se cobra el cargo fijo. En el tema del aseo se cobra el cargo fijo y las demás actividades complementarias como vienen siendo el barrido, la limpieza de áreas públicas, el corte de césped, y solamente se va a descontar en la recolección de residuos sólidos porque se entiende que no se está generando el residuo sólido. Es importante que cuando se tenga un inmueble desocupado se acredite ante el prestador que está desocupado, pero indiscutiblemente tienen que informar, porque la lógica de los servicios públicos es que frente a una reducción de la medición del servicio, ellos lo que hacen es que no tienen en cuenta eso, sino que promedian, ¿cierto? Entonces, ahí
el promedio no tendría validez si ustedes acreditan, mandan la carta, notifican que el predio está desocupado. Nosotros hemos hecho la consulta relacionado a que si en el caso, por ejemplo, que nos ocupa en esta crisis, muchos establecimientos de comercio no están siendo utilizados. Entonces la respuesta es depende. Desocupado es que no exista ninguna actividad ni esté nadie dentro de ese establecimiento. Es decir, si está un vigilante porque tiene que resguardar, proteger los bienes que están, para ellos eso no es desocupado. Desocupado es que no exista ninguna utilización en este tipo de establecimientos de comercio. El otro, Luis Alejandro, si de pronto nos pasas a la siguiente filmina. Sí. Listo. En el punto 7, la sugerencia es, la pregunta es, ¿qué ocurre si en un periodo de facturación el consumo cobrado es muy alto respecto de los consumos promedios de periodos anteriores? ¿Qué es lo que nos ocupa? Entonces ahí la Superintendencia de Servicios puntualmente nos ha indicado que primero se debe determinar si el alto consumo es por alguna desviación significativa respecto del consumo del promedio anterior. En ese orden de ideas existen unos porcentajes que establecen la comisión de tanto la CRE como la comisión de energía, la CRAP. Y esos son los que, digamos, hay unos porcentajes que nos dicen cuándo se entiende que hay desviación significativa o no. En la segunda parte nos dice la Superintendencia de Industria y Comercio que siempre que la prestadora está en obligación de facturar el consumo promedio mientras efectúa la visita previa al inmueble del usuario, revisa las instalaciones y todo el tema que tiene que ver con los equipos de medición y establece la causa del alto consumo. Sin embargo, la misma Superintendencia de Servicios nos dice, claro, pero si se demuestra que no existe, que no es por consumo la desviación del incremento, señores, ustedes, empresas de servicios públicos, tienen que devolverle al cliente eso que usted le está cobrando de más o no cobrarle o cruzárselo contra sus otras facturas. En la siguiente diapositiva entramos a analizar ante quién reclamamos y cómo debemos hacerlo. Entonces, como les comentaba anteriormente, las empresas, dependiendo del tipo de servicio, así vamos a solicitar el acompañamiento o a denunciar ante o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o la SIC, es decir, la Superintendencia de Servicios, la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la Agencia Nacional de Televisión. Para el caso que nos ocupa, vamos a puntualmente a referirnos a la Superintendencia de Servicios Públicos, como quiera que ellos tienen, acueducto, alcantarillado, energía, gas. Entonces, en este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos, el usuario o suscriptor puede apoyar puede apoyar en la Superintendencia de Servicios Públicos quienes tienen una plataforma de trámites y servicios denominado Te Resuelvo. Pero es importante aquí que ustedes tengan en cuenta, para efectos de esa reclamación, qué se entiende por una queja, qué se entiende por un reclamo, qué se entiende por una denuncia. Entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos ha indicado que es una queja, una manifestación de protesta, censura, descontento, inconformidad de una persona en relación con el comportamiento de quienes prestan, de las empresas que prestan el servicio público. Por ejemplo, la queja: no me atendieron oportunamente, me duraron 3 horas en el teléfono y nadie contestó, les mandé el derecho de petición, la solicitud, y 30 días más tarde no me dicen absolutamente nada. Digamos, esos son ejemplos de queja. El reclamo
es cuando se exige, se reivindica o se demanda una solución puntual, como es el caso, por ejemplo, el tema de la facturación, el tema de la no revisión, la no lectura la no facturación por promedio y sí no por lectura y sí por promedio, ¿cierto? Entre otras. La falta de atención de una solicitud puntual, córtenme el servicio, suspéndame el servicio y no lo hace. Y una denuncia es, por supuesto, cuando ustedes evidencien alguna situación irregular que pueda dar lugar a unas investigaciones disciplinarias fiscales administrativas. Por ejemplo, llegó el funcionario, la persona de la empresa de servicios públicos y por alguna situación les dice, vengo a cortarle el servicio, a suspenderle el servicio, pero si usted me da tanta plata, no se lo suspendo, o venga, yo aquí le puedo maniobrar el medidor, etcétera, para que le venga más de otra forma distinta la facturación. Es en términos generales. Ante la Superintendencia de Servicios Públicos, entonces, ¿qué podemos tramitar? Peticiones, quejas y reclamos, ¿cierto? Cualquier petición que ustedes eleven al prestador, a la empresa prestadora, ustedes también la pueden radicar ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Cualquier queja o reclamo o sugerencia, cualquier tema de silencio administrativo positivo, es decir, ustedes elevaron una solicitud y la empresa no le respondió dentro de los 15 días hábiles siguientes o no le respondió de fondo, eso es lo que se conoce como un silencio administrativo positivo. Por eso les indicábamos al inicio que es muy importante hacer la petición, saber qué es lo que se pide y concluir la petición en el documento o en la solicitud. Por eso de pronto es un poquito más de mejor resorte probatorio la solicitud que se hace por email o que se hace en un documento, en una carta o algo, que aquella que podamos hacer telefónicamente, ¿cierto? Porque primero seguramente la grabación les queda a ellos, no nos queda a nosotros, y generalmente en la telefónica no queda como muy claro la petición cuando se trata de algunos aspectos como el tema de la facturación. En el caso, también la superintendencia pues atiende los temas de los recursos de queja, que es que cuando cuando la empresa, ustedes apelan a alguna decisión de la empresa prestadora y esta viene y le dice que no les va a dar trámite porque consideran que no es factible ese recurso que ustedes están interponiendo, entonces ustedes pueden elevar esa queja, ese recurso de queja ante la superintendencia de servicios públicos. Y lo mismo también pueden hacer reposiciones de algún fallo que ha emitido la Superintendencia de Servicios Públicos en alguna investigación en donde ella se encuentre participando, ustedes pueden hacer esa reposición de ese fallo. La siguiente, Luis. En esta diapositiva, bueno, cuando les mandemos la presentación, a ustedes van a evidenciar el nombre del trámite y para todos los efectos, este tipo de trámites ante la Superintendencia de Servicios Públicos es totalmente gratuito. No hay lugar a que les cobren absolutamente nada. Es muy importante, para nosotros en estos momentos es relevante el trámite denominado certificado de estado del trámite de reclamaciones para evitar suspensión de servicio. Ustedes, y de ahí la importancia, digamos, que cuando hagan una reclamación, ustedes le copien a la superintendencia. ¿Esto por qué? Porque si en el transcurso, mientras resuelven esa reclamación, se presenta la famosa cuadrilla o los funcionarios de esas entidades a suspenderles el servicio, esta certificación de ese trámite, así como la solicitud, les servirán a ustedes de prueba y de amparo para que no les corten el servicio público. La siguiente, Luis Alejandro. En esta, bueno, aquí les presentamos a ustedes los canales de atención
como les indicábamos, en la Superintendencia de Servicios Públicos encuentran esa plataforma que les mencionaba. Sin embargo, ahí está el correo electrónico también de las Superservicios y de dónde pueden ustedes dirigir la información. Una de los temas que más reclaman los usuarios comerciales es por qué por qué promediaron el consumo y no hicieron lectura. Como les comentaba, esto es un derecho que tienen ustedes y en la ley 142 de 1994, así como en la 689 del 2001, que ha sido reiterado también estas normas en jurisprudencia de las altas cortes, se determina, y así lo ha recogido la Superintendencia de Industria y Comercio en conceptos como el 222 del 2014 o el 413 del 2014, que no han sido modificados a esta fecha, establece que la forma general de facturas para determinar la tarifa es por la lectura o el valor que arroje la lectura de ese medidor, que de manera excepcional es cuando se puede dar el tema del promedio. Entonces, en estos momentos hemos recibido informaciones donde algunas empresas de servicios públicos les dicen a ustedes que es que con ocasión al COVID, sus funcionarios ya no se están desplazando porque están en prevención y mitigación de riesgo. Realmente las empresas de servicios públicos no se encuentran, tienen, perdón, la excepción de estar en funcionamiento, de tal suerte que sin perjuicio de que las empresas que así lo hayan considerado hagan algún protocolo para evitar ese tipo, en la propagación y mitigar el riesgo de sus funcionarios. No, no es que por ley a ellos los hayan cerrado, no es así. De tal suerte que frente a ese protocolo que ellos hayan tomado decidir con sus funcionarios, pues acá también tienen ellos que tomar unos mecanismos para que el usuario, su facturación sea por lectura. Como por ejemplo han sucedido en algunos departamentos, como es el caso del Tolima, como es el caso de Acabota, donde las empresas de servicios públicos han habilitado un chat o un email a donde los usuarios toman con su celular o con algún mecanismo la fotografía del medidor en determinada fecha, toman la fotografía del medidor, la remiten y con eso ellos hacen la lectura, pues confiando en la información. Aquí para este caso es muy importante en estos momentos para nuestro sector, sobre todo de turismo, porque sin lugar a dudas, como el promedio, la norma les indica a ellos que es de los últimos 6 meses. Pues, ¿qué pasa? Que en estos momentos, siendo mayo, al sector turismo, sin lugar a dudas, tiene unos picos importantes de ocupación o de servicios en lo que fueron los meses de noviembre y diciembre. Entonces, si arrastran esos promedios, pues seguramente el valor no va a corresponder con lo realmente que se generó en los meses de marzo, abril y seguramente lo que se va a generar ahorita en mayo, en donde por las disposiciones del gobierno nacional, en el caso de bares, restaurantes están totalmente, o parques están totalmente cerrados, y en el caso pues de los hoteles, muchos están sin prestar esos servicios porque pues no tienen clientes. Entonces, está aquí en la siguiente filmina, en la siguiente presentación, encuentran ustedes resaltado lo que ha indicado la superintendencia haciendo acotación a lo dispuesto en el artículo 146 de esa ley, el artículo 146 de la ley 142. ¿Y qué pasa si insisten en que es el promedio y no la lectura? Pues eso es una queja que ustedes pueden elevar y documentar para efectos de que la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Superintendencia
de servicios entre a ordenar la respectiva facturación por lectura. Ya hay también algunas empresas de servicios públicos que cuentan con unos mecanismos en línea o con unos medidores, digamos, que tienen unas tecnologías que realmente desde sus centrales, ellos ya toman la información de esos medidores. Bueno, aquí en el caso de, pasamos ahora, entonces, ¿a qué puedo yo solicitarle también a las empresas de servicios públicos? Entonces, nosotros en el marco de esta coyuntura, ustedes, o sea, pueden solicitar, por ejemplo, la suspensión de los servicios públicos. Es importante verificar los requisitos anexos a esa solicitud. La suspensión de los servicios públicos no necesita que ustedes argumenten, en el caso de servicios públicos esenciales, no necesitan que ustedes argumenten motivo, razón, circunstancia por la cual están pidiendo la suspensión del servicio. Hemos escuchado de algunos usuarios que nos dicen ellos que cuando han hecho la solicitud a las empresas y que las empresas le dicen fundamente, diga el derecho, el hecho y el por qué usted está haciendo la suspensión de los servicios. Eso realmente la norma por ningún lado dice que ustedes tienen que argumentar la razón por la cual quieren la suspensión. Deben de tener en cuenta también que algunas empresas prestadoras pueden cobrar cargos para la suspensión por la suspensión del servicio. Y casi todas sin excepción, ¿eso de qué depende? De lo que les comentaba en la parte de arriba, de si están asociados a algunos cargos básicos, porque hay algunos impuestos, porque hay algunas disposiciones en los territorios que también cargan a los recibos o hacen convenios o determinan que en ciertas facturaciones de recibos de servicio público cobren algún tema tributario de ellos. Algunas empresas prestadoras pueden cobrar cargos para la reconexión del servicio. Y bueno, como ya les había comentado, en algunos municipios en una factura pueden cobrarse varios tipos de servicios públicos o un solo tipo de o todos los servicios públicos, especialmente cuando se trata de empresas prestadoras de servicios que tienen a su cargo como todos los servicios públicos de ese municipio. En la siguiente. La suspensión de los servicios públicos no genera, de manera general, no tiene por qué generar ni penalidad, ni sanción, ni cargos de reconexión. Y en ningún caso una solicitud de suspensión puede ser negada. Esto porque nos han reportado situaciones donde nos dicen supuestamente que hicieron la solicitud de la suspensión y de la empresa de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas, combustible, telefonía pública, TV pública, y nos dicen que les han indicado que entonces tienen que pagar X o Y monto a título de pena o a título de sanción. Eso, frente a estos servicios que estoy mencionando, no tiene asidero legal. Distinto es lo que tiene que ver con la suspensión de otros tipos de servicios como la telefonía móvil celular, el internet o la TV señal privada, porque ellos no se regulan por un contrato de servicios públicos del que mencionábamos, tipo condiciones uniformes, sino que se regulan por unos contratos que hacen parte de la legislación comercial, en donde están atados a la mayoría está atado a unos plazos o periodos de duración de contratos y prórrogas, y en ese orden de ideas, si esos servicios se dan por suspendidos o terminados antes o en condiciones distintas a las establecidas en esos contratos, eventualmente ellos pueden hacer unos cobros de algunas consideraciones como sanción o una penalidad. Ahora bien, eso en estos momentos consideramos
que el usuario, el suscriptor, perfectamente puede en esos casos invocar lo que se denomina la fuerza mayor o caso fortuito, que está amparado en el artículo 886 del Código de Comercio como teoría de la imprevisión, y es que en el desarrollo de un contrato se puede generar alguna circunstancia extraordinaria, imprevisible, que genere un desequilibrio para una de las partes y genere que no pueda responder a las obligaciones que ha adquirido dentro de ese contrato. En este caso, por ejemplo, que no se cuentan con los recursos para hacer los respectivos pagos que genera ese servicio. Seguimos. En cuanto al tema de las modificaciones, es importante indicar que no es común, no, mejor dicho, es excepcional algún tipo de modificación que se pueda dar en los servicios domiciliarios, porque como les comentaba, como estos dependen de los famosos contratos de condiciones uniformes, realmente no es dado que se den esas modificaciones a solicitud de un usuario o suscriptor. Por efecto de que también son contratos que requieren, como hemos visto anteriormente, de una serie de autorizaciones que tienen que emitir las comisiones de regulación. Diferente sí es lo que sucede con los contratos de servicios como telefonía celular, internet, TV, señal, etcétera, en donde ustedes, digamos, pueden solicitar unos temas relacionados con cambios de planes, por un plan más económico, menos minutos, menos cobertura, más puntos de señal, etcétera. Sin embargo, también pues es de anotar que en términos generales, también ellos tienen como unos contratos preformas, unos tipos de planes ya establecidos, independientemente de que sean 5, 10, 20 tipos de planes diferentes, y dentro de ese rango se modifican. Son muy pocas las empresas de esta que prestan estos servicios de los que les hablamos, que tienen, que dan una oferta en la cual el usuario o suscriptor tiene la posibilidad de armar su propio plan. Sí hay muchos que lo hacen, pero digamos no, tampoco es la generalidad. En ese orden de ideas es muy importante verificar que muchos cambios se atan también a plazos. Digamos, usted tiene derecho a cambiar del plan en cualquier momento, pero sujeto a un pago, una penalidad para poderle cambiar de una condición a otra, ¿no? Eso también depende un poquito como de las condiciones comerciales que ofrezcan estas entidades, por lo cual es importante que ustedes verifiquen no solamente que sea más barato una oferta frente a otra empresa de servicios públicos, sino de esta naturaleza, sino también el detrás de que vienen siendo todas estas condiciones contractuales. Bueno, pasamos, sí, mi Luis Alejandro, pasemos a la normatividad excepcional de servicios públicos por la emergencia sanitaria. En este caso, pues comentarles que el gobierno nacional ha emitido una serie de disposiciones que van desde no incremento de las tarifas hasta pago diferido de las facturas, reconexión inmediata de los servicios públicos, aplicación de ciertos subsidios, pero les queremos indicar que muchas de estas normatividad que ha emitido el gobierno nacional está direccionada a los servicios públicos, pero residenciales. Son excepcionalmente muy pocos los que se pueden aplicar, digamos, por ley al comercio, pero lo que sí hemos evidenciado es que muchas de las empresas de servicios públicos están acogiendo parte de esta normativa para aplicar al comercio. Entonces, más allá que se tenga o no
un decreto o una normatividad que los obligue a ellos, por ejemplo, a fraccionarles o a prorrogarles en más plazo el pago de alguna factura que no hayan podido ustedes cancelar, es hacer la solicitud y verificar qué es lo que responde realmente la empresa de servicio público. En ese orden de ideas, dentro de los documentos que les vamos a anexar, encuentran ustedes todo el listado que, por ejemplo, para el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado, está la normatividad relacionada con la reinstalación y reconexión inmediata del servicio de acueducto para suscriptores residenciales. Está también lo que tiene que ver con el pago diferido de las facturas del servicio de acueducto. En el caso del comercio, de los establecimientos, está la normatividad que prohíbe el incremento tarifario en los servicios de acueducto y alcantarillado, pero siempre y cuando se tenga autorización para la aplicación del índice de precios al consumidor. O sea, aquellos que tuvieron una autorización en donde se les decía que el incremento era basado en el índice de precios al consumidor, no podrán hacer pues incrementos tarifarios. Tampoco, también el gobierno nacional a través del decreto 441 de la resolución 911 de la CRA, dispuso que no se pueden hacer aumentos en impuestos, tasas, inversiones ambientales u otros conceptos contemplados en la regulación tarifaria relacionada con el tema del acueducto, con ocasión a la emergencia sanitaria. En materia de servicios, en el tema de servicios de energía eléctrica y gas, se autorizó el pago diferido de las facturas de energía y gas a los usuarios inclusive de los niveles 5 y 6. Sin embargo, conocemos que también muchas de estas empresas han extendido este beneficio a los comerciales que van desde diferir el pago, los plazos de la facturación, así como el no cobro de ningún tema de financiamiento. Aquí es muy importante, la sugerencia es que si alguno de ustedes se acoge o solicita alguna diferir el pago en plazos, cuotas, etcétera, es muy importante que ustedes se aseguren si tiene algún cargo o no de financiamiento ese diferido que les están otorgando. Un tema que sí aplica a los comerciales es la no suspensión del servicio del gas por redes, incluso cuando el cliente no tenga certificados de conformidad de su instalación. Esto es por disposición de la CREP en su resolución 035 y 066 de el 11 de marzo. Ahora bien, también es importante indicarles que salvo temas excepcionales relacionados con seguridad o con temas de fraude, etcétera, no se quedaron, están suspendidos los temas relacionados con las inspecciones para los certificados de conformidad de las instalaciones. Bueno, no sé si la superintendencia ya ha ratificado que de manera excepcional solo se pueden hacer los cobros por promedio, que la regla general son los cobros por lectura y que en todo caso sí la empresa tendrá que también suministrar un mecanismo para que el usuario pueda también reportar cuál es el valor que tiene o cuál es el valor, no, cuál es el consumo que le está arrojando ese medidor. No sé, Luis Alejandro, si tenemos preguntas o inquietudes. Sí, señora, tenemos dos preguntas aquí planteadas, entonces te transmito la primera. Dice, actualmente Electricaribe está cerrado, por lo tanto, o la pregunta es si se puede reclamar con respecto al tema de la factura, y segunda parte es con respecto al tema de alumbrado público.
tienen ahí dudas si Electricaribe se encuentra cerrado, pues cómo se puede reclamar y cómo procede el tema del pago de alumbrado público. Si bien es cierto, Electricaribe se encuentra en esa situación actualmente, no es menos cierto que tienen habilitado canales virtuales, inclusive hasta por parte de la misma Superintendencia de Servicios Públicos que ha acogido, digamos, todo ese proceso relacionado con Electricaribe. Entonces, con todo gusto, procedemos a buscarles el correo electrónico donde pueden radicar esas solicitudes que tengan relacionadas con ese caso de Electricaribe. Y en relación con lo que tiene que ver con el alcantarillado, fue que nos dijo alumbrado público. En lo que tiene que ver con el alumbrado público, así se tenga cargo suspendido o, perdón, servicio suspendido o servicio o no se esté generando el servicio, el cargo del alumbrado público sí se cobra por efectos de que es tiene un híbrido entre servicio e impuesto, ¿cierto? El alumbrado público sí se cobra. Gracias, doctora Claudia. Nos hacen otra pregunta con respecto al envío de notificaciones y correos electrónicos, si sería necesario en ese caso cuando pues dirijo una comunicación formal como las que estás proponiendo a través de correos electrónicos, si debo utilizar alguna empresa que se genere un certificado digital como lo es Certicámara o similares, o si se puede hacer por el mecanismo del correo tradicional. Se puede hacer por el mecanismo del correo tradicional. De hecho, la misma norma, las normas en esta materia no imponen ningún tipo de certificación. Recuerden que el tema de las certificaciones del envío de una comunicación es obligatorio solo cuando una norma así lo dispone, cuando una norma así lo establece, una norma de carácter imperativo. En este caso, no hay ninguna norma que establezca que un usuario tiene que, al momento de enviar una solicitud o trámite, tiene que tener un certificado como lo que ofrece Certicámara o si se envía la comunicación física, tener el certificado de la entrega de la información por parte de una empresa postal que pueda dar certificaciones. Entonces la respuesta es no, sin embargo, y Luis Alejandro, tú aquí de pronto me apoyas, yo entiendo que en correo electrónico existe un mecanismo para que se indique si el receptor para que manda el emisor, para que el receptor confirme que ha recibido esa información, ¿no? Sí, efectivamente, la mayoría de las plataformas de correo electrónico permiten la confirmación de lectura y más que la confirmación de lectura, porque recordemos que eso se puede omitir, porque a la persona que llega le permite decir si confirma o no confirma, hay una opción que es confirmación de entrega. La confirmación de entrega lo que hace allí en el correo es garantizar que ese correo sí llegó al buzón. ¿Sí? Entonces son dos pasos. Una, garantizar que sí llegó al buzón y dos, garantizar que sí lo leyó. Entonces hay dos confirmaciones, de entrega y de lectura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es muy probable, porque a veces sucede, digamos que sobre todo en esta época que se envían muchos correos para hacia todos lados, que eventualmente lleguen a spam. Entonces es importante revisar si de pronto hay un rebote, si llegó un correo indicando que la dirección no fue encontrada, etcétera, para que vuelva y se revise la dirección y se envíe nuevamente y garantizar que la persona reciba la comunicación correspondiente. Sí, en tratándose de los correos enviados a las superintendencias, ellos generalmente en los siguientes minutos u horas devuelven el correo indicándoles a ustedes un número de radicación en la que está. Hay otras empresas de servicios públicos y de superintendencias que tienen habilitado, digamos, en su propia página
Outlook, un sistema en donde ustedes tramitan ahí, no necesitan mandar un adjunto ni un correo por aparte, sino que dentro de la misma plataforma ustedes pueden diligenciar, envían ese formulario de trámites o quejas y automáticamente les arroja un pantallazo que ustedes pueden descargar en un PDF o que pueden guardar inmediatamente. ¿Alguna otra inquietud, Luis? No hay inquietudes, hay comentarios de que la presentación estuvo muy clara, de que todo muy concreto, de tal manera que pues nuestros participantes que aún nos acompañan, pues les ha quedado claro. Sin embargo, si tienen alguna pregunta adicional, esperamos unos 2 minuticos a ver si tienen alguna pregunta adicional y si no, pues daremos por terminado nuestro encuentro el día de hoy. Bueno, mientras tanto, agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Saben que desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia estamos prestos a apoyarlos en cualquier solicitud que requieran todos nuestros afiliados, igual a los correos que reportaron y o los que se inscribieron, encontrarán esta presentación. Igual en los próximos días también la tendremos disponible, ¿cierto, Luis Alejandro? Sí, en el transcurso del día de mañana ya podrán encontrar la retransmisión a través de nuestros canales, especialmente a través de YouTube. Pueden volver a escuchar esta conferencia y también les compartiremos la presentación y los documentos que la doctora Claudia menciona. Hay una pregunta adicional, doctora Claudia, es que nos dicen acá que se hace la suspensión temporal, pero hay que esperar más o menos 15 días hábiles para que, digamos, que den respuesta o se tramite la solicitud, y luego dicen que la suspensión se hará para el mes siguiente. Y dado que los servicios ya no se utilizaron, igual van a cobrar por un periodo en el cual pues no se estaban consumiendo efectivamente los servicios. ¿Y ahí qué se puede hacer? Bueno, ahí se puede hacer una solicitud de reclamación también ante la superintendencia, porque de manera general la suspensión se da desde la fecha en que queda efectivamente radicada la solicitud. Entonces, eso de manera general. Salvo que exista alguna situación muy puntual relacionada con alguna verificación en medidores o en instalaciones que deba hacer la entidad antes de proceder a esa suspensión. También tienen que tener muy en cuenta que a veces quienes solicitan esas suspensiones no corresponden o al suscriptor o al usuario, de tal suerte que es importante que quien suscriba o envíe esa solicitud de suspensión con los documentos que correspondan o lo que considere aportar, tiene que tener la debida calidad para hacer la solicitud de la suspensión. En ese orden de ideas, por ejemplo, en mi calidad de arrendatario, en mi calidad de poseedor, en mi calidad de propietario, en mi calidad de inmobiliaria administradora de ese inmueble o de administradora de ese establecimiento de comercio que funciona en ese que tiene sobre el que recae ese medidor. Esa parte es importante porque un sinnúmero de solicitudes, especialmente de suspensiones o de terminación de contratos, a veces son suscritas o enviadas por personas que no generan o no acreditan la calidad bajo la cual actúan y puede ser esta negada en esas condiciones. Bueno, no siendo más por el día de hoy, agradecerles su audiencia. Desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, muchas gracias por estar conectados siempre con nosotros y quedamos a disposición de ustedes para cualquier otra inquietud por intermedio de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Luis Alejandro, mi compañero Luis Alejandro Pico, muchas gracias por todo el apoyo técnico y siempre estar ahí en todos estos temas tecnológicos para que podamos llegar a todos nuestros usuarios y afiliados.
Muchas gracias, doctora, por este espacio, por acompañarnos aquí resolviendo estas inquietudes, y a todos, como ya les mencionaba la doctora Claudia, los esperamos en los próximos encuentros. Estén pendientes en las redes sociales, que estaremos indicando cuáles serán las sesiones de la próxima semana. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos.